En este cuarto vídeo vamos a ver quizá la cuestión más importante o más relevante de cara a leer la palabra de Dios y poder rezar con ella, que es cómo preparar el corazón, cómo disponer el mismo para acercarnos a este nuevo modo de oración. Pues bien, mirad, en la Constitución dogmática Dei Verbum, escrita en el contexto del Concilio Vaticano II, se nos indicaba que se recomienda la lectura frecuente de la Sagrada Escritura a todos los cristianos, puesto que establecía que el desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Cristo. De esta manera, alentaba a los cristianos a que no se olvidaran del deber de acompañar la oración con la lectura de la Sagrada Escritura, para que se entable un diálogo entre Dios y el hombre, porque a Él hablamos cuando oramos y a Él oímos cuando leemos las palabras divinas. Por tanto, el hecho de leer la palabra de Dios, acercarnos a orar con ella, es entrar en un diálogo con Dios que está vivo y que nos habla a través de su palabra, una palabra viva y que permanece, como se nos indica en la carta, en la primera carta de San Pedro, donde dice: la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa palabra es el Evangelio que os anunciamos. De esta manera vemos que este diálogo que se crea con el Padre a la hora de leer la palabra de Dios no es otra cosa que oración, es decir, es rezar con el Padre. Y para ello, claro, nuestro corazón tiene que estar dispuesto de una manera determinada. Ya decíamos en el primer vídeo cómo al final leer la palabra de Dios no es leer una novela, no es leer un texto cualquiera, donde pues al final tampoco hace quizá falta mucha preparación previa. En este caso sí es bueno que tengamos el corazón preparado y dispuesto para acercarnos a leer la palabra de Dios. Y os preguntaréis, ¿vale? Fenomenal. ¿Y cómo disponemos el corazón para esta lectura? Sobre todo en un mundo en el que hay tanto ruido, es caótico, vamos acelerados. ¿Cómo preparamos este corazón? Pues bien, os vamos a dar una serie de consejos o ayudas que consideramos que os pueden resultar interesantes de cara a preparar el corazón. Y las vamos a dividir en dos grupos. En primer lugar, en una preparación previa a la lectura de la palabra de Dios, es decir, cómo vivir nuestro día a día como cristianos para poder acercarnos a la palabra de Dios, y una preparación inmediata, es decir, en el momento en el que vamos ya a leer la palabra de Dios y orar con ella, qué consideraciones tener en cuenta para preparar bien el corazón. Como veis, os hemos hecho un pequeño esquema que yo creo que es muy visual, donde podéis ver los distintos momentos que os hemos dicho. Por un lado, la preparación previa y por otro lado, la preparación inmediata. Pues bien, ¿cómo llevar a cabo esta preparación previa? Nos da la clave para ello Santa Teresa de Jesús, quien en su libro Camino de Perfección nos habla de un aspecto que nos parece esencial para preparar el corazón, que es lo que veis que pone determinada determinación. La santa nos habla de cómo para empezar ese camino de relación con Dios, de oración con Dios, en este caso a través de la palabra, este camino divino, hay que hacerlo con una grande y muy determinada determinación. Y para ello nos da tres argumentos bastante contundentes, por lo que nos dice que hay que vivir esto con determinación. El primer argumento que nos da es que al final este camino lo estamos haciendo para Dios, lo estamos haciendo con Dios, se lo ofrecemos a Dios. Por tanto, ¿qué menos que ofrecérselo a Dios con determinación, no con desgana? La segunda razón o el segundo argumento que nos da para empezar este camino con determinación es precisamente que un alma determinada, de ella huye el demonio, puesto que al final el demonio es muy cobarde y huye de las almas determinadas, de tal manera que es mucho más difícil que el demonio se meta en nuestro camino para intentar tentarnos y no seguir en este camino de acercamiento a la palabra. Y el tercer argumento que da la santa es que al final un alma determinada es un alma que es mucho más fácil que llegue al final en su empresa, en su camino, puesto que al final tiene la completa seguridad que ese camino que empieza lo va a llevar hasta el final. Entonces, aunque aparezca pues la pereza, la vagancia, el deseo de hacer otra cosa, como es un alma determinada, es un alma que llevará hasta el final este camino, cuyo final es el mayor tesoro, ¿no? Que al final es el mismo Dios. Este sería, digamos, la primera recomendación, la determinada determinación. La segunda recomendación sería estar en gracia con el Señor, es decir, estar muy unido a Él gracias a los sacramentos. Pues es importante que estemos confesados, es decir, que recurramos al sacramento de la penitencia pues con relativa frecuencia para estar en gracia con el Señor y también haber recibido la comunión, la Sagrada Eucaristía.
Todo ello nos permite estar más cerca de Dios, estar en gracia con Él y, por tanto, a la hora de empezar a leer su palabra, pues poder tener el corazón más dispuesto para escuchar qué nos tiene que decir el Señor con ello. En cuanto a la preparación inmediata se refiere, os damos 3 claves que quizá os puedan resultar útiles. La primera de ellas es tener una imagen o un icono de Jesús o de la Virgen María a la hora de rezar. Esto ya lo veíamos en el vídeo anterior, a la hora de cómo disponer el espacio de oración. Y en este sentido también nos da la clave Santa Teresa de Jesús, donde nos dice la importancia de recordar que cuando hacemos oración, en este caso cuando leemos la palabra de Dios y rezamos con ella, no estamos solos, es decir, no es una conversación con uno mismo, sino que estamos realmente dialogando con Jesús, que está a nuestro lado. Y muchas veces necesitamos, para recordarlo y ser conscientes de que estamos realmente dialogando con Él, tener una imagen de Jesús. En este sentido, la propia Santa nos dice que tener una imagen no es para llevarla en el bolsillo y ni siquiera mirarle, sino que es para mirarle, poder hablarle y dialogar con Él. En el caso de que no tengáis una imagen de Jesús o de la Virgen, en nuestra tienda online de Pastorcillos de Fátima podéis encontrar estas imágenes que tenéis ya allí, de tanto de Jesús como Cristo Pantocrátor, como de la Virgen de Fátima. Ambas imágenes, ambas tarjetas, las podéis llevar dentro de vuestro cuadernillo bíblico, de tal manera que si vais a rezar en otro lugar, pues que no es vuestra casa o vuestro santuario habitual, sino pues en medio del campo o en el trabajo, podéis acceder a las mismas, sacarlas o una de ellas, ponerla delante para poder rezar ante la imagen de Jesús o de la Virgen y de esta manera ser conscientes de este diálogo que realmente se crea, ¿no?, con Dios que está vivo. La segunda recomendación que os hacemos es poder hacer silencio interior. Esto es muy difícil, sobre todo en nuestra dinámica habitual. Normalmente cuando llegamos a rezar o a leer la palabra de Dios, tenemos la cabeza llena de cosas, llena de preocupaciones, de agobios, incluso de tareas pendientes. Y todo ello no nos permite hacer ese espacio, ese silencio para escuchar a Dios, para que Dios nos hable. ¿Qué os recomendamos al respecto? Que lo escribáis en un papel. En este caso, dentro de los cuadernillos bíblicos, en la última parte de los mismos, hay un espacio, como veis, en blanco, con hojas, donde podéis escribir todo ello. ¿Por qué os recomendamos que lo escribáis? Puede parecer un consejo demasiado simple, pero no es así, porque el hecho de mantener todos esos agobios e información en la cabeza es por miedo a perder esa información. En cambio, una vez que ya está escrito, pues es muy sencillo. Ya una vez escrito, no va a desaparecer. De tal manera que lo escribimos, se lo ofrecemos a Jesús y ya volveremos sobre ello más adelante. Y nos centramos en la lectura y en la oración con la palabra de Dios. Y el tercer consejo o recomendación que os damos es comenzar siempre vuestra lectura de la palabra, vuestra oración, invocando al Espíritu Santo, pidiendo que os dé luz para conocer qué es lo que el Señor os quiere decir a través de esa lectura, de esa palabra. Y también poder cerrar ese momento de oración con una acción de gracias, con una brevísima oración para dar gracias a Jesús por ese rato que os ha regalado de oración y por todas las gracias que hayáis obtenido con esa lectura y esa oración. De nuevo, en las tarjetas que os hemos enseñado de Jesús y de la Virgen, en la parte posterior tenéis una breve oración con invocación al Espíritu Santo y también la oración de acción de gracias, de tal manera que cuando os dispongáis a leer podéis coger la tarjeta, hacer la invocación al Espíritu Santo, comenzar vuestra lectura de la palabra y una vez terminéis la oración, hacer ese ratito de oración de acción de gracias que luego podéis alargar, pero bueno, aquí tenéis, digamos, una oración inicial para comenzar a hacerlo, que podéis llevar, como ya os decía antes, dentro de vuestro cuadernillo para tener, digamos, el pack completo y poder hacer la oración en el lugar en el que os encontréis. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperemos que os haya gustado y os haya resultado de utilidad. Os recordamos que tenéis ya colgados los vídeos de presentación de los cuadernillos, así como el material para usar en los mismos y cómo disponer el espacio y el tiempo para hacer esta oración con la palabra, y que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a nuestra página web con la tienda online, así como el enlace a nuestra cuenta de Instagram, donde semanalmente publicamos las distintas novedades que vamos teniendo. Esperamos veros en el siguiente vídeo. Muchas gracias.